porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es por eso que, reavivados por su palabra, pretende desafiarnos a leer, meditar, reflexionar en las Sagradas Escrituras todos los días, un capítulo cada día, hasta completar la lectura de toda la palabra de Dios. Porque es el alimento, porque es la energía, porque nos pone en contacto con Dios, porque nos da nuevas oportunidades. Vamos hoy a concentrarnos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, pero antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos ahora la asistencia de tu Espíritu al estudiar tu palabra. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 14 de este primer libro de Samuel aparece una reforma espiritual y religiosa parcial que Saúl de alguna u otra manera lidera con su pueblo. Y este es un capítulo extenso, pero yo quiero detenerme en algunos conceptos básicos de este capítulo que tiene 52 versículos. Y quiero detenerme en los principios presentes en este capítulo. Ya hemos dicho que el pueblo de Israel se debatía ciclotímicamente entre el momento de la euforia de su relación con Dios, unido a Dios, apegado a Dios, en comunión con Dios, recibiendo las bendiciones de Dios, prosperaba, después se olvidaba, se alejaba, se enfriaba, quedaba distante, cosechaba sufrimientos, dolor, miseria, hasta que, tocado por un llamado de Dios, volvían en sí y restauraban su fe y su vida espiritual. Esa restauración que, modernamente hablando, se ilustra a través del término religión, porque religión lo que significa es eso, religare, del latín ya, religare, volver a ligar a la criatura con el Creador. Y Saúl acá inicia movimientos de reforma espiritual. ¿Cuáles son los elementos que él utiliza en este movimiento de reforma? El primero de estos elementos utilizados tiene que ver con el mensaje que aparece en el versículo 18. Trae el arca de Dios. El arca que estaba abandonada, perdida, alejada. No hay restauración espiritual sin el arca de Dios. El arca de Dios era donde estaba el testimonio, es decir, donde estaba la ley, donde estaban los mandamientos, donde estaba la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una vida espiritual nueva, necesitamos volver a la Escritura, volver a la Biblia. Por eso nuestros desafíos diarios de lectura, de meditación bíblica, llevan por título Reavivados por tu palabra. La palabra de Dios nos reaviva, nos renueva. No hay manera de tener una experiencia nueva sin restaurar en nosotros el mensaje de la palabra de Dios. El segundo principio está en el versículo 36. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y el versículo 37 dice, y Saúl consultó a Dios. Y la consulta allí tengo que descender a los filisteos, los vas a entregar, vamos a vencer, cómo luchamos. Tener una consulta con su relacionamiento de conquista y de convivencia. Pero el principio es acercarse a Dios y consultarlo a Dios. El primer principio es restaurar la Biblia, la palabra de Dios, el arca del testimonio. El segundo principio es acercarse y consultarlo a Dios. Yo puedo tener la Biblia en mi casa, en la biblioteca, la puedo tener en mis manos, puedo ir a la iglesia todos los sábados, todos los domingos, todos los días, y sin embargo no tener la Biblia en mi corazón. Yo puedo darle a la Biblia el lugar que corresponde cuando
mi aproximación a la Escritura tiene la intencionalidad de acercarme a Dios y de consultarlo a Dios. Dios está abierto para decirnos muchísimas cosas a través de su palabra, pero Él espera que mi aproximación a Él tenga esa motivación, la motivación de acercarme y la motivación de consultarlo. Más de una vez en las Escrituras se plantea el punto y dicen, Señor, he aquí tu siervo, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, ¿qué tienes para decir? Repetidas veces aparece la declaración en la Biblia, y Dios habló, y el Señor les mandó diciendo, Dios habla, Dios instruye, Dios aconseja, Dios orienta, la Biblia como manual, como guía de instrucciones, pero es necesario que yo tenga la disposición de acercarme a Él y de consultarle. Él tiene mucho para aconsejarme, más es el mejor consejero, pero yo necesito recabar consejo de Él, buscarlo, interesarme, consultarlo. Y el tercer elemento que aparece en este capítulo es la reconstrucción de altares. La reconstrucción de altares era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, que cuando la fe se pierde, esos altares son destruidos, quedan en desuso, son derribados. Pero cuando recuperamos la fe, volvemos a la Biblia, volvemos a la consulta de Dios, volvemos a la comunicación con Dios a través de la oración. Entonces restauramos el altar. El altar era el lugar donde se ofrecía un sacrificio a Dios, se reconocía su bondad, su poder, su amor, se lo adoraba. La iglesia es un lugar especial donde a través de los cultos adoramos a Dios. Pero su casa es un lugar especial donde a través de los cultos, del estudio de la Biblia, de la oración, de un canto, usted y yo podemos adorar a Dios. Ahora mi pregunta ¿es nuestra casa, es nuestro hogar un altar reconstruido donde se adora a Dios todos los días, cada mañana, cada noche, todo el tiempo, porque lo adoramos cuando nos comunicamos en la oración, cuando estudiamos la Biblia, pero también lo adoramos cuando vivimos y practicamos el mensaje de Dios? ¿Es usted un asistente a una iglesia? Fielmente. Usted puede decir, no, pero para adorar a Dios no hace falta ir a la iglesia, es verdad. Usted puede adorar a Dios fuera de la iglesia y tenemos que hacerlo, pero también hay que adorarlo en la iglesia. Entonces, ¿no será que hay que reconstruir en su vida la necesidad de asistir a la iglesia, a una iglesia, para encontrarse con Dios, con su palabra, con su verdad, con su voluntad, aplicarlo a la vida y entonces ofrecerle a Dios nuestra vida en adoración permanente? Piénselo. Recuperar la Biblia, recuperar la confianza para acercarse a Dios, recuperar la comunicación con Dios a través de la oración y recuperar nuestro culto a Dios en la casa y en la iglesia. En este momento yo quiero dejar un espacio de silencio para que usted le diga a Dios lo que usted quiere, lo que usted necesita, lo que usted está dispuesto a hacer. Por favor, hable con Dios desde el silencio de su corazón y después yo voy a cerrar con una oración aquí.
Señor, en un mundo de cambios abundantes y vertiginosos, nosotros también queremos cambiar. Queremos iniciar en nuestra vida una experiencia espiritual religiosa diferente. Queremos poner tu palabra en el centro de nuestra vida. Acercarnos con confianza. Hablar contigo a través de la oración de manera permanente. Queremos consultarte, escuchar tu voz y seguir tu mandato. Y queremos en nuestra vida recuperar cultos de adoración a tu nombre en nuestra casa, en nuestra caminata diaria y en la iglesia. Recibe a todos nuestros amigos. Suple la necesidad de cada uno. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana. Que tenga el mejor de los días. Un abrazo. Mañana en este mismo lugar, en este mismo tiempo, juntos, para seguir siendo reavivados por su palabra.